Buenas noches, esto es Soul Science. eh, las elecciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí, una universidad pública de la República de Panamá, en la que trabajo, se desarrollaron la semana pasada, el 26 de abril. Eh, ya desde antes, sobre la palestra pública estaba cuestionándose las características de las nuevas elecciones que se iban a dar, y eso trajo una serie de polémicas con respecto a si se debería o no hacer, si estaban bien manejados, etcétera. Eh, el hecho es que en esas elecciones salió victoriosa la profesora Estelvina Medianero de Bonagas, reeligiéndose por segunda vez, o sea, iniciando ahora en agosto un tercer periodo. Su principal contendiente era el profesor Edwin Zamudio. Edwin Zamudio es el decano, actual decano de la Facultad de Humanidades, profesor de inglés. Y había un tercer contendiente que era de oposición, supuestamente, el profesor, eh, el doctor Pedro González. En las elecciones finales, la votación total resultó en cerca de 4.300 votos a favor del profesor Edwin Zamudio, 3.800 más o menos para la profesora Telvina y unos votos para el profesor, el doctor Pedro González. Había una diferencia marcadísima de más de 500 votos, algunos cuentan más todavía, más de 500 votos a favor del profesor Edwin Zamudio, pero ganó la profesora Etelvina. ¿Por qué se da este hecho? ¿A qué se debe? Bueno, las votaciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí, que heredó ese asunto de la Universidad de Panamá y que a su vez también se lo heredó a la Universidad Tecnológica cuando pasó de ser Instituto Tecnológico a Universidad Tecnológica de Panamá. En las elecciones se hace una ponderación de los votos de los tres estamentos. En el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que es por la que puedo hablar, el 60% del valor total de los votos corresponde a los profesores, a los docentes, el 30% corresponde a los estudiantes y el 10% restante a los administrativos. Esa ponderación es la que hace que, imagínense que hay 80.000 estudiantes en la Universidad Autónoma de Chiriquí, supongamos eso, y que los 80.000 hubieran votado por el profesor Edwin Zamudio. Aún así, el valor de sus votos totales solamente sería el 30%. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si si dos tercios de los votantes hubiesen votado por la profesora Estelvina, de los profesores electores, hubiesen votado por la profesora Estelvina, serían 40% y ya con dos tercios de los profesores, ya la profesora le ganaría al total de 80.000 estudiantes. Así funciona. Ahora, sí, cuando se cuestionó eso al final, después de las elecciones, se saltaron algunas preguntas porque se protestó. Los estudiantes se sintieron extremadamente ofendidos al darse cuenta de que sus votos prácticamente no valen nada, a pesar de que la superioridad del profesor Edwin fue manifiesta con respecto a la profesora Telvina, resulta que de todos modos perdió. Así que salieron los estudiantes a protestar y a exigir que se cambie esa ponderación, lo que no afectaría a las elecciones pasadas, que se cambie esa ponderación y que los votos sean una persona, un voto, o sea, los votos 1 a 1. Resulta que las personas que apoyan, los profesores administrativos y estudiantes, algunos que apoyan a la profesora Etelvina, que apoyaron a la profesora Etelvina, salieron a justificar eso. Una de las
de los puntos que señalaron es que por qué ahora, después de las elecciones, es que salía a relucir el asunto y por qué no se hizo antes. Bueno, les voy a decir algo. Revisen este mismo canal, mis videos de hace un año y van a ver que desde hace un año ya estábamos reclamando que esa ponderación es injusta. Desde el punto de vista personal, social, es injusta. Así que no es una cuestión que la reclamamos ahora. Habría sido injusta desde antes. Nosotros sabemos desde antes que es injusta. Otro de los puntos que se señaló, por ejemplo, era que, bueno, los votos de los profesores docentes, no importa si los estudiantes votaron a favor, los votos de los profesores fueron a favor de la profesora Etelvina y, bueno, ganó y que eso lo hace justo. Bien, el problema es que los votos de los estudiantes son incomprables y en este caso voy a felicitar públicamente a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Se portaron a la altura en todos los sentidos. En ningún momento ellos fallaron a sus ideales. Los estudiantes que estaban participando en las toldas del profesor Edwin Zamudio estaban en esa tolda voluntariamente. Siempre estaban allí voluntariamente. De hecho, los profesores, los docentes y administrativos que participaban con el profesor Zamudio, la mayoría estaban acompañándolo cuando se podía en los recorridos para conocer los estudiantes y presentar sus propuestas de trabajo. Resulta que, en realidad, los estudiantes organizaban la tolda ellos solos, ni siquiera los profesores y administrativos ni se enteraban de lo que estaba pasando. Básicamente, los estudiantes trabajaban según sus propios criterios y por su propia iniciativa. Así que los felicito por eso, pero no solo eso, sino que el total de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí fueron a las toldas de la profesora Etelvina, comieron carne asada, carne ahumada, cerdo ahumado, comieron arroz con pollo, comieron sancocho, fueron a las parrandas que organizó el grupo de la profesora, bailaron, disfrutaron todo eso, llenaban en pleno los locales donde presentaban a los cantantes y artistas de la profesora Etelvina y votaron en contra de ella. No importa qué les dieron, nunca se vendieron. Ya, nunca se vendieron. De eso deberíamos aprender los profesores. Resulta que los estudiantes votaron en su mayoría con el profesor Edwin Zamudio. Pero ellos protestaron luego porque se dieron cuenta que sus votos valían menos que los de los demás. ¿Por qué eso se protesta de esa manera y por qué ellos dicen ahora que eso, por qué sale a relucir ahora? Trajeron de argumento que ya eso lo tiene la Universidad de Panamá y lo tiene la Universidad Tecnológica y que por tanto está bien acá. No, 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 no y no. En las redes sociales me estaban discutiendo hace unos días unos compañeros, colegas docentes y algunos administrativos y me decían que eso era así y que, bueno, ¿por qué si de las otras universidades lo tenían, por qué no lo podía tener la Universidad Autónoma de Chiriquí? Bueno, le voy a decir algo. Es injusto, es injusto y promueve la corrupción, promueve y permite la corrupción, el clientelismo. El hecho de que se promueva la corrupción en otras universidades no exige que en la nuestra también tenga que hacerse. No debería ser. Ahora, ¿por qué yo digo que promueve la corrupción? Porque, como les dije, los estudiantes no pueden ser comprados porque son demasiados, ¿ya? Y la prueba está en que sí, se intentó. A muchos estudiantes se les ofrecían prebendas, se les daban facilidades y con eso se les convencía, que es lo que hace el clientelismo político de siempre. Pero son tantos que no se puede hacer con un porcentaje muy grande. O sea, se esperaba que votaran cerca de 10,000. Al final votaron algo así como 7,000, 8,000 estudiantes, pero eran demasiados para comprarlo. Pero hay dos estamentos que son menos cantidad. Los profesores solo son 700 profesores y los administrativos que son cerca de 800. Y eso sí se pueden manejar. Así que cualquiera podría llegar y ofrecerles un tiempo completo a cambio de su voto. Lógico que eso no se hace públicamente.
Se hace en la oscuridad de la oficina, pero se podría hacer. También se les podría ofrecer tiempos medios, que se hace de la misma manera a los docentes. Y siempre podría suceder que si a un profesor se le ofrece, él pueda venderse. Eso podría suceder. También puede suceder que a un administrativo se le ofrezca algo a lo que llaman ascensos temporales, que esa condición de ascensos temporales aumenta el salario y algunas veces aumenta bastante. Podría ofrecérsele un aumento de esa forma, un ascenso temporal a un administrativo a cambio del voto. Y ese todavía es mejor porque ese ascenso temporal es justificado por el rector. Así que si se le ofreciera y se lo dieran, supongamos que se lo dieran, no solo él debe estar agradecido porque se le da un ascenso temporal, o sea, se le aumentó el salario porque sí, sino que además cuando el rector cambie, ese ascenso temporal se le quita. Así que se podría esperar que alguien, si se le diera un ascenso temporal, vote completamente y defienda hasta la muerte al que le está dando el ascenso temporal. Todas esas son ventajas que tiene, que podría tener si un candidato está en la posición de rector y de candidato a la vez. Así que por eso promueve la corrupción, porque dándole esas ventajas, ¿qué pasa? Que si se pondera el voto de un profesor al 60% y se pondera el voto de los estudiantes, no de un profesor, de los profesores al 60% y el voto de los estudiantes al 30%, lógico que si fueran la misma cantidad de estudiantes y profesores, aún así ya el voto de un profesor vale el doble, pero no sucede así. Sucede que son 10 veces más estudiantes que profesores, así que el voto vale 20 veces lo que vale el voto de un estudiante. Esa matemática es fácil de entender. Y ahora sí, espero que las fórmulas esas que tiraron tanto en los memes la entiendan, porque esta sí no tiene cuestionamiento. Entonces, un voto de un profesor bajo las condiciones en las que acabo de explicar. No sé los números, así que no voy a manejar números. Pero la fórmula es esa. Un voto de un profesor. Si hubiesen 700 profesores y 7,000 estudiantes, al 60% ponderado para los profesores y 30% para los estudiantes, el voto de un profesor vale por 20 estudiantes y es fácil llamar a un profesor a mi oficina y decirle, oye, votas conmigo y te doy el tiempo completo. Y si me convences a otros 5, son 6. Así que 6 por 20, ahora tenemos 120 votos de estudiantes convencidos en una sola sentada en la oficina. Eso podría pasar. Así que es de esperar que, si podría pasar, es de esperar que pueda suceder. Lo mismo pasa con los votos de los administrativos, que además de eso tienen un fuerte peso eh, antecedente político, porque ellos vienen a la universidad con recomendaciones de políticos por su trabajo político previo a entrar a la universidad. Así que ya ellos vienen con ese chip en la cabeza. Ahora, puede suceder. Y el voto lo protestaron. Resulta que alguien lo demandó por inconstitucional, porque resulta que la universidad es pública y se maneja con fondos públicos, con dinero del contribuyente. Y la Constitución dice que no debe haber fueros ni privilegios. Y resulta que le están estableciendo un privilegio. ¿Por qué? Porque la ley de la universidad dice que los profesores tienen un voto de mayor valor que el de los estudiantes, pero los estudiantes y profesores pagan los mismos impuestos y el dinero que se maneja para los cursos en la universidad es el mismo para que viene de los estudiantes o de sus padres y el mismo que pagan los profesores, pagamos los profesores cada vez que compramos algo o cuando se nos cobra al final en la quincena. Eso, el dinero que se usa allí viene tanto de estudiantes, de administrativos y de docentes. Entonces, los votos deberían valer lo mismo, pero la ley le da un valor privado a los profesores por encima del valor privado de los estudiantes. Y como es una ley, entonces hay privare lex o privilegio, ¿ya? Es una ley privada porque priva de ventajas a los profesores con respecto a los estudiantes, lo que la hace inconstitucional. Yo espero
que la Corte Suprema o quien tenga que evaluar eso en este caso, lo evalúe como debe ser, porque tiene ya una demanda, lo que va a traer ciertos problemas. También se hizo otra presentación, se entabló una querella porque el artículo con el que la profesora Telvina participó como candidata aparentemente no es tan claro en decidir si puede o no puede. Primero, porque ese artículo va en contra de el sentido de otro artículo previo en el que a ella se le concedió la posibilidad de ser reelecta. En el anterior dice que el rector puede participar en las elecciones, mientras que en el otro no lo dice, pero resulta que la profesora parte de la idea de que como esta es una nueva ley, puede iniciar, y no, la ley lo prohíbe. Y esa es una decisión que deben tomar también. Ahora, eso veremos si se hace o no se hace después, pero en este momento funciona de esa manera. Ahora, hoy estuvo circulando en algunas redes una serie de comentarios que se hicieron en WhatsApp. También un comunicado, porque el profesor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí hizo un comunicado, el profesor, el doctor Eliseo Ríos, emitió un comunicado en el que rechaza las aseveraciones de un profesor, no dice qué profesor es, que compara la universidad con un antro y usa otras palabras. Pero vamos a ver si eso, en qué se parece. Yo pienso que la acepción, si el profesor, no sé quién lo hizo, que la acepción que usó el profesor debe haber sido la acepción mexicana. La acepción mexicana dice, lo utiliza como un sinónimo de discoteca o centro de diversión, no el significado original de la palabra antro. En ese caso, sí se parecen, porque si no recuerdan, los pasillos de la universidad estaban saturados de la música, y no era música de cámara, no era música de orquestas, no era música clásica, no. La música que normalmente se escucha en una discoteca saturaba el ambiente de la universidad desde 6 meses antes de las elecciones, y se arreció mucho en los días antes de las elecciones, e incluso un par de días antes fue que se suspendió. Pero además de eso, hubo otros problemas. Nunca se hizo un debate. Se le llamó debate a algo programado por, creo que, protocolo de la universidad, en el que participaron los 3 candidatos. ¿Cuáles eran las condiciones? Se presentaban 20 minutos de la propuesta de cada candidato. Luego que ese candidato presentaba su propuesta en 20 minutos, venía un periodo de 3 preguntas para cada candidato, con 5 minutos para responder cada una. Y ya, eso fue el debate. No sé dónde aprendieron sobre este tipo de cosas en las pedagógicas, o no sé dónde aprendieron sobre este tipo de manejos parlamentarios, pero eso no es un debate. Eso no es un debate, eso es una conferencia en todo caso, o una ponencia, porque ellos solo tienen un tiempo limitado para presentar y luego para responder preguntas. En un debate hay una confrontación de conceptos teóricos, y en este caso no hay confrontación de conceptos teóricos. Las personas no se debaten una a la otra. Hay debates en los que se presenta de esta manera. El primer participante presenta 30 minutos y el segundo participante tiene 1 hora para responderle. Luego, el primer participante que participó 30 minutos, ahora tiene 1 hora para responder a la participación del segundo, y luego 30 minutos del segundo para responderle al primero. Eso le da la posibilidad de que cada uno vaya respondiendo de acuerdo con el volumen de elementos que se juzguen, porque el primero participa con media hora, pero el segundo necesita mucho más para argumentar con respecto a lo que dijo el primero. Pero el primero, como ya participó en menor cantidad y tiene ahora los elementos de el segundo, ahora él tiene más tiempo, necesita más tiempo para
presentar su argumento y luego nuevamente el segundo participa, pero ahora con menos tiempo porque ya la primera vez debe haberse emitido todo lo necesario. Entonces, esa es una forma, pero se enfrentan uno con el otro. En este caso, no se podía. Así que, pero ¿qué pasa? Que solo se hizo un debate y no era un debate. Lo que quiere decir que nunca se presentaron una candidatura de una universidad, unas elecciones deberían estar sujetas a no uno, 20 debates en diferentes ambientes diferentes en cada una de las situaciones. Debería hacerse un debate público en la radio, televisión, debería hacerse un debate en ciertos lugares de importancia como la Cámara de Comercio, algún otro lugar donde se le pida. Debería haber debates para los estudiantes en el auditorio de la universidad, debates para los profesores, debates en conjunto, o sea, unas elecciones que se presentan 4 meses antes, que se anuncian 4 meses antes, deberían tener mínimo 8 debates en diferentes ambientes dentro y fuera de la universidad. Lo que quiere decir que si solo hay una presentación y el resto es solo música, lo que se está restando es la idea de pensar, ¿ya? Nadie allí pensaba nada, pero los estudiantes sí pensaron, se comieron todo, bailaron y lo hicieron. Ahora, en un comentario en WhatsApp, una de las profesoras dijo que se estaba asusando a los estudiantes que no sé, no, ellos, eso fue espontáneo. ¿Por qué ellos se sintieron ahora ofendidos y no se había pasado antes? Porque nunca había sido tan claro. Siempre las elecciones quedaban muy estrechos los márgenes y no se notaba. Pero en esta ocasión ellos vieron que el volumen de estudiantes que votó en contra de la rectora fue de 500 por encima de todo. Y resulta que aún así no sirvió. ¿No? Entonces, eso no había pasado antes y por eso esta vez sí se molestaron y por eso lo hicieron. Pero la profesora dice algo como, ya vienen ellos a molestar, si no les gusta que se vayan. Eso es de dictadores. No sé si se ha puesto a verlo, pero eso es de dictadores. ¿Ya? Otra profesora se han encargado de adular a la rectora que porque dice que los que hablamos en contra de la rectora estamos insultando a la universidad. No, 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 no y no. Nadie está insultando a la rectora. Se le está exigiendo que responda frente a ciertas acusaciones. Sean ciertas o falsas, debería responder. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que la rectora y su equipo, los azules, son los que ponen el cintillo de que administración de la rectora Etelvina Medianora de Guanagas por 10 años que tiene de estar ahí. Y ellos son los que ponen su foto de primera en la página de la universidad. Y ellos son los que tienen en los documentos de visión y misión en la entrada. Ellos son los que tienen la foto de la universidad, o sea, de la profesora. O sea, que ellos son los que han equiparado el nombre de la profesora de Telvina al nombre de la universidad. Pero cuando se acusa de eso, no se acusa a la universidad porque la universidad no es la profesora de Telvina. La universidad es los profesores, estudiantes y administrativos más todas las instalaciones y activos y pasivos de la universidad. Ella no es la universidad. Entonces, no se está atacando a la universidad, se está atacando a la administración en sus fallas. ¿Ya? Entonces, espero que haya comentarios sobre esto. El profesor Pedro Rojas dice que iba a proponer una ley para castigar a los que hablen en contra de la profesora porque, no sé, dictadura. El asunto es que van a proponer una ley. Hay que ver si esa ley realmente es constitucional y se mete en un problema al presentar una propuesta como esa y aprobarla dentro del Consejo. Así que tienen que redactarla muy bien y ver hacia dónde guía. Hay un profesor que también dijo allí que los demás son los que atacan. Yo lo encontré hace unos días en el pasillo y fue bastante grosero y pedante hablando conmigo, pero bueno, me gustaría que nos sentáramos a discutirlo acá, frente a la gente, ¿ya? Así que yo retaría a cualquiera de ellos, al profesor Nicomedes Aispru, a la profesora Elka Herrera, a cualquiera de ellos que hacen todos esos comentarios sobre nosotros, que conversemos aquí.
Ustedes traen su argumento y sus evidencias, yo traigo mis argumentos y mis evidencias, y frente a todo el mundo para que la gente lo escuche. No es una pelea entre nosotros, solo vamos a presentarlo y que el auditorio juzgue cuáles argumentos y evidencias son buenos y cuáles argumentos y evidencias no lo son. Que pueden haber algunos en los que yo esté equivocado y puede haber algunos en los que esté él equivocado. Así que bueno, dejo el reto allí. Espero que nos veamos pronto y denle like al video y toquen la campanita y todo eso que dice la gente, que para que el canal siga andando.